¿Qué sucede cuando una nación se voltea contra Israel? Es una pregunta que muchas personas evitan hacer en voz alta, especialmente en círculos políticos y diplomáticos. Pero la historia ya nos ha proporcionado la respuesta de manera contundente y sin lugar a dudas. Desde los imperios más antiguos y poderosos de la humanidad hasta las superpotencias contemporáneas más influyentes del planeta, el relato permanece idéntico sin excepción alguna, sin importar la época, la cultura o la geografía. Cuando las naciones bendicen a Israel, experimentan un ascenso extraordinario y una prosperidad sin precedentes. Cuando maldicen a Israel, experimentan una caída devastadora que marca el fin de su dominio mundial. Se trata simplemente de una coincidencia fortuita que se ha repetido a lo largo de milenios. ¿O existe algo mucho más grande, más poderoso y más misterioso operando detrás de estos eventos históricos? Permanece con nosotros mientras nos sumergimos profundamente en momentos impactantes y documentados de la historia que revelan un patrón demasiado poderoso, demasiado consistente y demasiado preciso como para ser ignorado por cualquier observador serio. Vamos a explorar exactamente qué les sucede realmente a las naciones que se posicionan en contra de Israel, y los resultados te van a sorprender completamente. Si este tema te parece fascinante y quieres descubrir más secretos ocultos de la historia, no olvides suscribirte al canal ahora mismo y activar la campanita para no perderte ningún video revelador como este que puede cambiar tu perspectiva del mundo para siempre. La promesa que transformó al mundo para toda la eternidad. Comencemos no con una guerra devastadora que cambió fronteras, no con un rey poderoso que conquistó territorios, sino con una promesa extraordinaria que alteró el curso de la historia humana. Una promesa divina pronunciada por Dios mismo hace más de 4000 años en las arenas del antiguo Medio Oriente. Y esa promesa continúa resonando a través de la historia como un trueno ensordecedor que atraviesa los siglos, impactando naciones, imperios y civilizaciones enteras. Dios le declaró a un hombre llamado Abraham, un pastor nómada de Ur de los Caldeos: «Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan». Génesis 12:3. Reflexiona sobre esto por un momento prolongado y considera las implicaciones monumentales de estas palabras. Dios no solamente prometió que bendeciría a Abraham de manera personal, como una bendición individual limitada a un solo hombre. Él declaró que naciones enteras, civilizaciones completas, imperios poderosos, ascenderían o caerían basándose exclusivamente en cómo trataran a Abraham y a sus descendientes a través de las generaciones. Esta no era simplemente una dádiva personal o un favor temporal. Era una ley espiritual inmutable, un decreto divino que atravesaría toda la historia humana. Era como plantar una bandera espiritual gigantesca en la historia humana para toda la eternidad, estableciendo un principio que gobernaría las relaciones internacionales hasta el fin de los tiempos. Honra a mi pueblo del pacto y experimentarás ascensión, prosperidad y bendición sobrenatural. Atácalos, persíguelos o maltrátalos y experimentarás caída, declive y maldición inevitable. Abraham se convirtió en el padre de Isaac a través de un milagro cuando ya era anciano. Isaac se convirtió en el padre de Jacob en una historia llena de drama familiar. Y el nombre de Jacob fue transformado sobrenaturalmente a Israel después de luchar toda una noche con un ángel del Señor. Ahí es precisamente donde el nombre Israel encuentra su origen histórico y espiritual. Desde ese momento crucial y transformador en adelante, Dios lo dejó cristalino y transparente, sin posibilidad de malentendidos. Israel no era simplemente otro grupo de personas vagando por la tierra como cualquier otra tribu o nación. Ellos eran su pueblo elegido de manera especial, apartados para un propósito divino único en la historia.
Porque el que te toca, toca la niña de mi ojo, declaró el Todopoderoso. En otras palabras, si te metes con Israel, si los persigues, si los atacas o si intentas destruirlos, estás tocando directamente el ojo de Dios mismo. Estás desafiando al Creador del universo en su punto más sensible. Y aquí está lo que es verdaderamente alucinante, extraordinario y completamente contraintuitivo para la lógica humana. Israel nunca fue un imperio masivo y dominante como los que estamos acostumbrados a estudiar en los libros de historia. No conquistó el mundo con ejércitos imponentes como lo hicieron Roma o Persia con sus legiones disciplinadas. No construyó pirámides altísimas que desafiaran el cielo, ni se extendió a través de continentes enteros, dominando vastos territorios, pero transformó al mundo más profundamente que cualquier otra nación en toda la historia documentada de la humanidad. Su influencia en religión, ética, ley, filosofía y cultura es inconmensurable. Y a pesar de siglos interminables de ataques brutales, exilios dolorosos, persecuciones sistemáticas e intentos constantes y organizados de borrarla completamente del mapa, todavía permanece en pie el día de hoy, más fuerte que nunca. Eso no es solamente extraordinario o notable, eso es completamente milagroso y desafía toda explicación natural. Entonces, ¿por qué esta nación diminuta en territorio y población importa tanto a nivel mundial? ¿Por qué genera tanta controversia, pasión y conflicto? Porque representa mucho más que simplemente territorio geográfico o fronteras políticas. Representa un pacto sagrado e inquebrantable, una relación única y especial entre el Creador del universo y un pueblo específico en la tierra. Es por eso que Israel siempre aparece en los titulares internacionales de manera desproporcionada a su tamaño. Es por eso que las guerras se desatan constantemente sobre sus fronteras relativamente pequeñas. Es por eso que despierta emociones tan intensas en personas que nunca han estado ahí. Y es por eso que la historia ha castigado severamente, sin excepción, a las naciones que se posicionaron en su contra. La promesa hecha a Abraham no fue un acuerdo de una sola ocasión, un evento aislado en la historia antigua. Se convirtió en un modelo fundamental, un blueprint divino para cómo Dios maneja y trata con las naciones a través de todos los siglos. Desde reyes antiguos y emperadores poderosos hasta presidentes modernos y primeros ministros contemporáneos, Dios ha mantenido su palabra una y otra vez sin fallar jamás. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esta promesa es como un hilo conductor dorado que atraviesa todo el tapiz complejo de la historia humana, conectando eventos aparentemente separados por siglos y continentes. Y una vez que logras verla claramente, una vez que abres tus ojos a este patrón, resulta completamente imposible dejar de notarla en cada página de la historia. A continuación, retrocedamos miles de años al primer imperio que se atrevió a maldecir al pueblo de Dios, el antiguo Egipto, la cuna de la civilización. Lo que les sucedió después de cambiar de bendecir a maldecir a Israel te dejará completamente sin palabras y cuestionando todo lo que creías saber sobre coincidencias históricas. El ascenso meteórico y la caída devastadora de Egipto. Ahora, transportémonos mentalmente de regreso a una de las civilizaciones más grandiosas, avanzadas y misteriosas en toda la historia antigua, el poderoso Egipto. Una tierra de pirámides monumentales que aún desafían nuestra comprensión, oro abundante que financió imperios, faraones megalómanos que se consideraban a sí mismos como dioses vivientes caminando entre mortales. En cierto momento histórico específico, Egipto fue indiscutiblemente la nación más avanzada, próspera y poderosa sobre la faz de la tierra conocida.
Poseía poder político absoluto sobre vastas regiones, riqueza incalculable que hacía palidecer a otros reinos, innovación tecnológica que incluía medicina, arquitectura y astronomía avanzadas, e influencia mundial que se extendía desde África hasta Asia. Pero detrás de las escenas deslumbrantes de grandeza y esplendor, algo completamente diferente y mucho más significativo se estaba desarrollando silenciosamente. Una prueba espiritual de proporciones épicas, un examen divino que determinaría el destino eterno de esta gran civilización. Y Egipto, a pesar de toda su sabiduría y poder, la reprobó de manera estrepitosa y catastrófica. La tragedia egipcia no comenzó con la esclavitud brutal que conocemos de las películas de Hollywood. Comenzó, irónicamente, con actos de bondad genuina y hospitalidad extraordinaria. Durante una hambruna devastadora que amenazaba con destruir civilizaciones enteras, Egipto abrió generosamente sus puertas doradas al pueblo hebreo, descendientes directos de Abraham a través de generaciones. Todo esto sucedió gracias a José, un hebreo extraordinario que había experimentado una historia increíble de traición familiar, esclavitud, prisión injusta y finalmente elevación milagrosa para convertirse en el segundo al mando del mismísimo Faraón, el hombre más poderoso del mundo conocido. Egipto prosperó tremendamente durante ese período histórico dorado de hospitalidad hacia el pueblo elegido. Su territorio fue protegido sobrenaturalmente de invasiones, desastres naturales y plagas que afligían a naciones vecinas. Su economía se disparó hacia las alturas como nunca antes en su historia. Sus graneros se llenaron abundantemente mientras otras naciones sufrían escasez. Fueron bendecidos exactamente como Dios había prometido siglos antes. Bendeciré a los que te bendigan. La prosperidad de Egipto durante este periodo no era coincidencia, era el cumplimiento directo de una promesa divina. Pero entonces, como sucede frecuentemente en la historia humana, todo cambió dramáticamente y de manera irreversible. Un nuevo faraón ascendió al poderoso trono de Egipto, uno que no conocía a José ni respetaba su legado extraordinario, uno que había olvidado deliberadamente la historia de cómo el pueblo hebreo había salvado a Egipto de la hambruna. Este nuevo líder tenía un corazón diferente, una perspectiva diferente y fatalmente una actitud completamente diferente hacia los descendientes de Abraham. Y este faraón arrogante y paranoico comenzó a temer profundamente a los hebreos que vivían pacíficamente entre ellos. Observó que estaban creciendo exponencialmente en número, multiplicándose como las estrellas del cielo. Notó que eran físicamente fuertes, económicamente prósperos y espiritualmente unidos como un pueblo. Así que tomó una decisión extremadamente cruel, despiadada y espiritualmente suicida que alteraría el curso de la historia para siempre. Decidió esclavizarlos completamente, oprimirlos sin misericordia alguna, quebrantarlos física y espiritualmente hasta convertirlos en una masa de trabajadores desesperados, sin esperanza ni dignidad. Los israelitas fueron azotados brutalmente con látigos que cortaban la carne, golpeados sin piedad hasta quedar inconscientes y forzados a realizar trabajos forzados inhumanos bajo el sol abrasador del desierto. Sus bebés varones inocentes fueron ahogados cruelmente en las aguas sagradas del Nilo en una política genocida sistemática. El faraón, en su arrogancia ciega, transformó a Egipto de una tierra de bendición extraordinaria y prosperidad sobrenatural en un lugar de maldición terrible, crueldad sistemática y opresión despiadada. Cambió de bendecir al pueblo de Dios a maldecirlos de la manera más brutal imaginable. Ese fue el punto de quiebre definitivo e irreversible de Egipto, el momento exacto cuando firmaron su propia sentencia de muerte como civilización dominante.
Y entonces, como una respuesta directa desde el trono del cielo, llegó la respuesta divina que sacudiría al mundo conocido. Dios levantó a Moisés, un hombre extraordinario con una historia increíble, un líder que iría cara a cara con el hombre más poderoso del mundo, no como un político astuto buscando ventajas, sino como un mensajero directo del Todopoderoso armado únicamente con una vara y la autoridad del Dios viviente. «Deja ir a mi pueblo», declaró Moisés con autoridad divina resonando en su voz, de pie ante el trono dorado del faraón, rodeado de toda la pompa y gloria de Egipto. El faraón se rió burlonamente, despreciando a este pastor del desierto que osaba desafiar al Dios viviente de Egipto. Así que Dios respondió de manera contundente y aterradora, no con una plaga solamente, sino con 10. Y entonces comenzó una demostración de poder sobrenatural que quedaría grabada en la memoria humana para siempre. El agua del sagrado Nilo se transformó en sangre espesa y repugnante que hedía a muerte. Las ranas invadieron completamente las ciudades, saltando en palacios, en camas, en hornos, convirtiendo la vida diaria en una pesadilla. La oscuridad cubrió toda la tierra como un manto sobrenatural que se podía sentir físicamente, una oscuridad tan densa que paralizaba a la gente. Las enfermedades exterminaron sistemáticamente al ganado, destruyendo la economía pastoral de Egipto. Las úlceras dolorosas cubrieron la piel de los egipcios desde el más humilde campesino hasta los nobles del palacio. El granizo destruyó las cosechas, las langostas devoraron lo que quedaba, y finalmente llegó la más terrible de todas, la muerte de cada hijo primogénito en todo Egipto. Y cuando el faraón, incluso después de esta demostración aterradora del poder de Dios, aún se negaba obstinadamente a liberar al pueblo elegido, Dios entregó un golpe final devastador que sería recordado por milenios. Partió el Mar Rojo de manera sobrenatural, creando murallas de agua a ambos lados, permitiendo que los israelitas escaparan hacia la libertad caminando sobre tierra seca. El faraón los persiguió desesperadamente con su ejército poderoso, la fuerza militar más temida del mundo conocido, sus carros de guerra y sus soldados de élite entrenados desde la infancia. Pero las aguas se estrellaron de vuelta violentamente, ahogando a los soldados de élite de Egipto, a sus generales experimentados y al mismísimo faraón. El ejército más poderoso sobre la tierra, la máquina militar que había conquistado naciones y aterrorizado continentes, desapareció completamente en una sola noche bajo las aguas furiosas del Mar Rojo. Egipto nunca, jamás volvió a ser el mismo después de ese evento catastrófico. Su grandeza se desvaneció gradualmente como arena entre los dedos. Su imperio declinó irreversiblemente, perdiendo territorio tras territorio. Sus dioses fueron completamente olvidados y abandonados por pueblos que antes los temían. Su poder fue aplastado para siempre, su influencia mundial evaporada, su dominio sobre otras naciones terminado abruptamente. ¿Por qué razón específica? Porque se atrevió deliberadamente a maldecir a los descendientes de Abraham, el pueblo del pacto eterno. «Maldeciré a los que te maldigan», había prometido Dios, y lo cumplió al pie de la letra sin demora ni misericordia. Y aquí hay algo aún más increíble, impactante y que desafía toda explicación natural. Miles de años después, en nuestros días modernos, Egipto todavía existe como país en el mapa mundial actual. Pero ya no es una potencia mundial dominante, ni siquiera una influencia regional significativa. A pesar de su historia milenaria rica y fascinante, su cultura extraordinaria que influyó al mundo, su ubicación geográfica estratégica entre África y Asia y su abundancia de recursos naturales valiosos, Egipto nunca ha regresado a su gloria anterior, nunca ha recuperado su poder perdido. Esa maldición antigua todavía resuena a través de los siglos
como un eco eterno, manteniendo a esta otrora gran civilización en un estado de mediocridad relativa. Esto no es mitología fabricada por mentes supersticiosas. Esto no son cuentos de hadas inventados por predicadores. Esto es historia documentada, verificable y comprobable. Y Egipto fue solamente la primera nación en caer después de voltearse contra Israel, el primer ejemplo en una lista larga y consistente. A continuación, examinaremos otro imperio, uno aún más arrogante, más blasfemo y más audaz en su desafío a Dios: Babilonia. Una nación que ascendió rápidamente hasta convertirse en la superpotencia mundial, pero cayó aún más velozmente después de burlarse abiertamente del pueblo elegido de Dios y profanar lo más sagrado en la tierra. El poder meteórico y el colapso instantáneo de Babilonia. Si Egipto fue la primera civilización en caer estrepitosamente por maldecir a Israel, Babilonia fue la más audaz, insolente y espiritualmente suicida en su desafío al Dios Todopoderoso. Babilonia no solamente esclavizó al pueblo de Dios, como había hecho Egipto siglos antes. No se conformó con oprimirlos o maltratarlos. Fueron mucho más lejos en su blasfemia y arrogancia. Destruyeron completamente su lugar más sagrado sobre la faz de la tierra, el magnífico templo en Jerusalén, la casa misma de Dios en la tierra, el lugar donde el cielo tocaba la tierra y donde la presencia divina habitaba entre los hombres. Retrocedamos mentalmente al siglo VI a.C., una época de imperios poderosos y reyes que se creían inmortales. Babilonia era la superpotencia indiscutible del mundo antiguo conocido, el imperio más avanzado, rico y temido de su época. Una ciudad de oro reluciente que brillaba bajo el sol mesopotamio, jardines colgantes legendarios considerados una de las maravillas del mundo, murallas interminables e impenetrables que se extendían hasta el horizonte. Las personas de todas las naciones creían fervientemente que Babilonia era imparable, invencible, eterna, destinada a gobernar el mundo para siempre. Su rey, Nabucodonosor, se consideraba a sí mismo como un dios en forma humana, el señor absoluto de la tierra, el conquistador invencible que había sometido naciones enteras bajo su voluntad de hierro. En su arrogancia desmedida, construyó estatuas gigantescas de sí mismo y exigía adoración de todos sus súbditos. Pero cuando dirigió su mirada ambiciosa hacia la pequeña tierra de Israel, cuando fijó sus ojos codiciosos en Jerusalén, no vio a un pueblo elegido por el Altísimo con un propósito eterno. No reconoció la protección divina que rodeaba a esta nación aparentemente insignificante. Vio únicamente un objetivo militar atractivo, una conquista más para añadir a su colección de trofeos, un reino pequeño que podía aplastar fácilmente bajo su poderosa maquinaria militar. Invadió sin misericordia con ejércitos que oscurecían el horizonte. Puso sitio a Jerusalén durante meses interminables, rodeando la ciudad santa con torres de asedio, arietes gigantescos y catapultas destructivas. Robó sin escrúpulos tesoros invaluables del templo de Dios, objetos sagrados que habían sido apartados para adoración y que contenían la presencia misma del Altísimo. Derribó violentamente las murallas protectoras de la ciudad que habían resistido invasiones durante siglos. Quemó hasta los cimientos el templo magnífico de Salomón, esa obra maestra arquitectónica que había tomado décadas construir y que era considerada la estructura más hermosa y sagrada del mundo conocido. Luego, en un acto de crueldad sistemática, llevó al pueblo judío al exilio. 70 largos años en cautividad babilónica, separados de su tierra prometida, forzados a vivir como extranjeros en una tierra pagana, mantenidos como trofeos vivientes de la conquista babilónica.
Y para empeorar las cosas considerablemente, para añadir insulto a la injuria, Nabucodonosor se burló abiertamente de su Dios, desafiando directamente al Creador del universo. Fabricó estatuas gigantescas doradas de sí mismo, elevándose hacia el cielo como una torre de Babel moderna. Forzó a las personas de todas las naciones conquistadas a inclinarse ante ídolos paganos en ceremonias elaboradas y blasfemas. Arrojó a judíos fieles a un horno ardiente cuando se negaron valientemente a traicionar su fe, cuando prefirieron morir antes que adorar a dioses falsos. Y posteriormente, cuando Nabucodonosor murió, su hijo Belsasar llevaría esta blasfemia aún más lejos, hasta el punto mismo donde la paciencia divina se agotaría completamente. Entra Belsasar, el heredero orgulloso, imprudente y espiritualmente ciego de Nabucodonosor. Una noche fatídica que cambiaría la historia, organizó una fiesta masiva, una celebración orgástica para miles de nobles poderosos, generales distinguidos y dignitarios de todo el imperio. Y en un acto impactante de falta de respeto absoluta, de blasfemia deliberada que sellaría el destino de Babilonia, Belsasar ordenó que sacaran las copas doradas sagradas robadas del templo de Dios, objetos apartados para adoración divina, y las utilizó para beber vino y brindar por ídolos paganos en una parodia blasfema de adoración verdadera. Esa fue la gota que derramó el vaso definitivamente, el acto final de arrogancia que colmó la medida de la paciencia divina. De repente, en medio de la celebración desinhibida, una mano misteriosa apareció de la nada, materializada en el aire, y escribió palabras brillantes y ominosas en la pared del palacio real. Mene, mene, tekel, uparsin. Palabras que brillaban con fuego sobrenatural. Letras que parecían quemar la pared misma. Nadie en todo el imperio, ningún sabio, astrólogo o adivino pudo entender su significado aterrador hasta que un exiliado hebreo llamado Daniel fue convocado para interpretar este mensaje divino. Y sus palabras, pronunciadas con autoridad profética, sacudieron al rey hasta los huesos, helando su sangre y llenando su corazón de terror inexplicable. Has sido pesado en la balanza divina y hallado completamente falto. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y los persas. Esa misma noche exacta, como si las palabras de Daniel hubieran liberado fuerzas sobrenaturales, el imperio babilónico colapsó completamente de manera inexplicable. ¿Cómo sucedió esto tan rápidamente? ¿Cómo pudo caer en una sola noche un imperio que había dominado el mundo durante décadas? Mientras Belsasar celebraba despreocupadamente con sus nobles, embriagado por el vino y la arrogancia, el ejército persa ya estaba silenciosamente dentro de la ciudad, habiendo desviado las aguas del río Éufrates y entrado por los canales subterráneos que los babilonios creían impenetrables. Sin una batalla mayor, sin sitio prolongado, sin advertencia previa, sin oportunidad de defensa, Babilonia, el imperio supuestamente invencible que había aterrorizado al mundo conocido, cayó en una sola noche como una torre de naipes. Su edad dorada había terminado para siempre en cuestión de horas. Su trono fue destruido, sus riquezas saqueadas, su orgullo humillado completamente, y Babilonia, la ciudad que se atrevió audazmente a maldecir a Israel y burlarse de su Dios, se convirtió gradualmente en una ciudad fantasma, un páramo desolado barrido por vientos del desierto. Hoy en día, miles de años después, Babilonia yace en ruinas completas y silenciosas en el moderno Irak. Puedes visitar sus restos arqueológicos si quieres ver la evidencia física de este juicio divino. Ladrillos polvorientos esparcidos por la arena, ídolos quebrados y sin poder, paredes descoloridas que una vez resonaron con música y celebraciones. Sin poder político, sin trono real, sin gloria imperial, sin influencia mundial.
solamente silencio absoluto y desolación que se extiende hasta el horizonte, exactamente como los profetas de Israel dijeron que sucedería siglos antes. Babilonia será desolada para siempre, nunca más será habitada. Jeremías 51:26. A continuación seremos testigos del ascenso imponente y el colapso repentino de otro poder mighty que tocó al pueblo de Dios con manos violentas. Roma, un reino que aplastó a Jerusalén con furia sistemática, pero eventualmente fue aplastado también por fuerzas que no pudo comprender. Y la manera específica en que sucedió su caída, el timing exacto y las circunstancias que rodearon su colapso podrían impactarte profundamente y cambiar tu perspectiva sobre coincidencias históricas. El error audaz y fatal de Roma. Si Egipto fue la primera gran civilización en esclavizar al pueblo de Dios, y Babilonia fue lo suficientemente audaz como para quemar su templo sagrado hasta los cimientos, entonces Roma, el imperio más poderoso que el mundo jamás había visto, fue aún más lejos en su arrogancia y crueldad sistemática. Roma no se conformó con conquistar territorios o saquear tesoros como hacían otros imperios. Roma intentó algo mucho más ambicioso y espiritualmente suicida: borrar a Israel completamente de la existencia, eliminar su identidad, erradicar su memoria y hacer que pareciera que nunca habían existido sobre la faz de la tierra. En su apogeo máximo e indiscutible, el Imperio Romano gobernaba sobre 60 millones de personas dispersas por 3 continentes. Desde las brumosas islas británicas en el norte hasta las arenas ardientes del norte de África en el sur, desde las costas atlánticas de España en el oeste hasta las fronteras asiáticas de Persia en el este. Roma no era simplemente un imperio, era una máquina perfecta de conquista, administración y dominación cultural. Parecía completamente imparable, invencible, destinado a gobernar el mundo conocido para toda la eternidad. Roma construyó carreteras duraderas que conectaron civilizaciones, creó sistemas legales sofisticados que influyen las leyes modernas y moldeó el mundo occidental de maneras que perduran hasta hoy. Sus emperadores megalómanos eran adorados como dioses vivientes, caminando entre mortales, recibiendo templos, sacrificios y adoración en todo el imperio. Sus legiones disciplinadas y brutalmente entrenadas aplastaban cualquier rebelión sin excepción. Cualquier resistencia era destruida sistemáticamente. Cualquier desafío a la autoridad romana era respondido con violencia abrumadora. Pero en los rincones polvorientos y aparentemente insignificantes de su vasto imperio, vivía un pueblo pequeño, obstinado y espiritualmente indomable: los judíos. Un pueblo que se negaba rotundamente a inclinarse ante César, que mantenía su independencia espiritual, incluso bajo ocupación militar. Adoraban únicamente a un Dios invisible, rechazaban los ídolos romanos, observaban leyes diferentes, mantenían tradiciones que confundían a los romanos y no lo abandonarían bajo ninguna circunstancia, sin importar las amenazas, la tortura o la muerte. En el año 70 después de Cristo, en un momento que cambiaría la historia para siempre, el emperador romano Tito lanzó un asalto brutal, sistemático y despiadado contra Jerusalén, la ciudad santa del pueblo judío. No era simplemente una campaña militar estratégica para expandir territorio o recaudar impuestos. Era algo personal, vengativo y cargado de odio étnico. Era un intento deliberado de humillar, destruir y borrar al pueblo que osaba desafiar la supremacía romana. El ejército romano, más poderoso y experimentado, rodeó la ciudad santa con muros de asedio impenetrables, cortando toda comunicación con el exterior. Hambrea a la población durante meses interminables y tortuosos, usando el hambre como arma de guerra psicológica,
Quemó sistemáticamente hogares, sinagogas, escuelas y cualquier edificio que tuviera significado cultural o religioso para los judíos. Derribó violentamente cada piedra del magnífico segundo templo, esa obra maestra arquitectónica que había sido reconstruida después del exilio babilónico, exactamente como Jesús había profetizado décadas antes con precisión sobrenatural. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada, había declarado el Mesías. Lucas 21:6. Y sucedió exactamente así, al pie de la letra, sin una sola excepción. El templo fue destruido tan completamente que los arqueólogos modernos todavía buscan sus restos. Jerusalén fue arrasada hasta el suelo, como si un tornado sobrenatural hubiera pasado por ella. Y cientos de miles de judíos inocentes fueron asesinados brutalmente o vendidos como esclavos en mercados romanos, dispersados por todo el imperio como trofeos vivientes de la conquista romana. Pero Roma no se detuvo ahí en su campaña de borrar la identidad judía. Cambiaron deliberadamente el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina en honor al emperador. Prohibieron específicamente a los judíos entrar a su propia ciudad ancestral bajo pena de muerte. Intentaron borrar a Israel del mapa geográfico por completo, como si nunca hubiera existido. Y en el año 135 después de Cristo, después de otra revuelta judía desesperada liderada por Bar Kokhba, Roma cambió el nombre de toda la región sagrada de Judea a Palestina. Fue diseñado específicamente y maliciosamente para borrar la identidad judía de la tierra, para hacer que las futuras generaciones olvidaran que los judíos alguna vez habían vivido allí, para reescribir la historia misma. Pero aquí está el giro inesperado e irónico que Roma no anticipó. Roma había firmado su propia sentencia de muerte con tinta invisible. Al tocar al pueblo del pacto, al destruir lo que Dios había establecido, habían activado una ley espiritual que operaría implacablemente contra ellos. En los siglos siguientes, de manera gradual pero inexorable, el Imperio Romano comenzó a pudrirse desde adentro como una fruta aparentemente perfecta que esconde gusanos destructivos. Caos político desenfrenado plagó las altas esferas del poder, con emperadores siendo asesinados regularmente, guerra civil constante y una inestabilidad que minaba los cimientos mismos del imperio. El colapso económico total devastó las finanzas imperiales, con devaluación de la moneda, inflación descontrolada, impuestos aplastantes y comercio interrumpido. Plagas devastadoras barrieron las ciudades, matando millones y debilitando la población. Invasiones bárbaras constantes presionaron las fronteras, con tribus germánicas, hunos y otros pueblos que Roma había despreciado ahora, amenazando el corazón mismo del imperio. La decadencia moral se extendió como cáncer por toda la sociedad romana, corrompiendo las instituciones, la familia y los valores que habían hecho grande a Roma. Para el año 476 después de Cristo, Roma, el imperio poderoso e invencible que se había burlado del Dios de Israel, que había intentado borrar su memoria de la tierra, ya no existía más como entidad política. Su último emperador, Rómulo Augustulo, fue destronado humillantemente por tribus germánicas que Roma había considerado bárbaros inferiores. El Imperio Romano Occidental cayó completamente. Sus legiones se dispersaron, sus águilas imperiales pisoteadas en el lodo, y su gloria se convirtió solamente en un recuerdo lejano, preservado en libros de historia. Hoy en día, miles de años después, los turistas caminan entre sus ruinas impresionantes pero silenciosas. El Coliseo donde gladiadores lucharon y cristianos murieron, estatuas sin cabeza de emperadores olvidados, carreteras agrietadas que una vez llevaron legiones conquistadoras, acueductos rotos que ya no llevan agua,
pero su poder se ha ido para siempre, su dominio mundial terminado, su capacidad de influir eventos globales reducida a cero. Y aquí hay algo para considerar profundamente, algo que debería hacer que cualquier líder mundial reflexione cuidadosamente. Roma duró siglos como imperio, construyendo lentamente su poder y influencia durante generaciones de conquista y administración. Pero su colapso ocurrió relativamente rápido una vez que el proceso comenzó, una vez que tocó a Jerusalén con violencia, una vez que destruyó el templo de Dios con saña. El reloj espiritual comenzó a hacer tic-tac inexorablemente. Porque no puedes borrar lo que Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Y no puedes maldecir permanentemente lo que Dios ha bendecido para la eternidad. Maldeciré a los que te maldigan, había prometido el Todopoderoso. Roma se atrevió audazmente a maldecir a Israel. Intentó eliminar su existencia misma y pagó el precio completo con la destrucción total de su imperio. A continuación, nos moveremos del mundo antiguo y sus lecciones inmortales a la era moderna, donde el patrón se vuelve aún más claro, más documentado y más imposible de negar. Hablemos de uno de los capítulos más oscuros, aterradores y bien documentados en toda la historia humana. Un período que demostró que incluso en tiempos modernos, con tecnología avanzada y supuesta ilustración, el mismo principio espiritual seguía operando. La Alemania nazi maldice a los judíos y se maldice a sí misma para la eternidad. Ahora entramos en uno de los capítulos más oscuros, aterradores y sistemáticamente malvados en toda la historia documentada de la humanidad. La Alemania nazi, de los años 1930 y 1940. Este período no fueron simplemente años de guerra mundial con batallas entre ejércitos regulares. Fueron años de odio demoníaco específicamente dirigido, planificado y ejecutado contra el pueblo judío, con una precisión científica que helaba la sangre. Fueron años donde la maldad humana alcanzó niveles que desafiaban la comprensión, donde la civilización occidental mostró su cara más oscura y bestial. Liderado por Adolf Hitler, un pintor fracasado convertido en dictador megalómano, el régimen nazi no solamente se opuso políticamente a Israel o compitió económicamente con empresarios judíos. No se conformaron con discriminación social o restricciones legales como habían hecho otros regímenes antisemitas a lo largo de la historia. Intentaron algo mucho más ambicioso, sistemático y absolutamente diabólico: eliminar al pueblo judío completamente de la faz de la tierra, borrar su existencia genética, cultural y espiritual para siempre. La solución final no era simplemente un programa político. Era un intento de genocidio total que buscaba hacer irreversible la extinción del pueblo del pacto. Comenzó insidiosamente con palabras venenosas en discursos políticos aparentemente respetables, propaganda sutil que culpaba a los judíos de los problemas económicos de Alemania. Luego escaló a leyes discriminatorias que los convirtieron en ciudadanos de segunda clase, prohibiéndoles professions, educación y participación en la sociedad. Después vinieron arrestos masivos en la oscuridad de la noche, familias enteras arrastradas de sus hogares por soldados de las SS. Después llegaron los trenes de la muerte, vagones de ganado superpoblados que transportaban seres humanos como animales hacia destinos desconocidos. Después vinieron los guetos amurallados, donde fueron hacinados en condiciones subhumanas, privados de comida, medicinas y esperanza. Y finalmente llegó lo impensable: las cámaras de gas, hornos crematorios y una maquinaria de muerte industrial diseñada con eficiencia alemana para exterminar sistemáticamente a millones. Más de 6 millones de judíos fueron asesinados brutalmente en lo que se conoce como el Holocausto, incluyendo 1,5 millones de niños inocentes cuyos únicos crímenes fueron haber nacido judíos.
Familias enteras fueron borradas de la existencia sin dejar rastro. Ancianos sabios que habían preservado tradiciones durante milenios, mujeres que criaban a las próximas generaciones, bebés que apenas habían respirado el aire del mundo. No hubo discriminación por edad, género o condición social. Nadie fue perdonado de esta maldad sistemática. Y no era simplemente odio ciego e irracional, como podrían sugerir algunos historiadores. Era mal organizado, calculado con precisión científica, financiado por el Estado, ejecutado por burócratas eficientes y respaldado por una ideología que había infectado a una nación entera. El Holocausto representó un intento brutal, sistemático y deliberado de borrar la promesa de Abraham, de eliminar la evidencia física de que Dios había elegido un pueblo especial, de maldecir al mismo pueblo que Dios llamó la niña de mis ojos. Pero como la historia ha demostrado una y otra vez sin excepción a través de milenios, como hemos visto con Egipto, Babilonia y Roma, aquellos que maldicen a Israel serán maldecidos con una certeza matemática que desafía coincidencia. Examinemos meticulosamente lo que le sucedió a la Alemania nazi después de tocar al pueblo del pacto. Al principio, especialmente en los años 1930, parecía completamente invencible, destinado a dominar Europa y posiblemente el mundo entero durante generaciones. Una economía que se había recuperado milagrosamente de la devastación post-Primera Guerra Mundial, un ejército poderoso equipado con la tecnología más avanzada de la época, un dictador carismático que inspiraba devoción fanática y una expansión territorial rápida a través de Europa que sugería que nada podría detener la máquina de guerra nazi. Pero entonces, de manera súbita e inexplicable para los observadores seculares, comenzó a deshacerse rápidamente como un edificio aparentemente sólido que colapsa cuando se descubre que sus cimientos están construidos sobre arena. Alemania lanzó la invasión más masiva en la historia militar. Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, movilizando más de 3 millones de soldados en un frente que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. Los generales nazis estaban seguros de que conquistarían Moscú en semanas. Falló estrepitosamente. Los soldados alemanes, equipados para una guerra rápida, se congelaron hasta morir en el frío brutal del invierno ruso. Sus equipos se averiaron. Sus líneas de suministro se extendieron hasta el punto de ruptura. Declararon guerra imprudentemente a los Estados Unidos, pensando que su máquina militar podría enfrentar simultáneamente a las dos superpotencias más poderosas del mundo. Estaban completamente, catastróficamente equivocados. Los aliados irrumpieron en las playas de Normandía en el día D, abriendo un segundo frente que Alemania no podía sostener. Las bombas comenzaron a llover implacablemente sobre Berlín y otras ciudades alemanas, reduciendo a escombros las mismas calles donde habían marchado orgullosamente las tropas nazis. Y los sueños grandiosos de Hitler de un Reich de 1000 años, un imperio que duraría un milenio, colapsaron patéticamente en solamente 12 años. 12 años fue todo lo que duró este imperio que se había atrevido a desafiar al Dios de Israel. En 1945, con Berlín en ruinas y ejércitos enemigos convergiendo desde todas las direcciones, Hitler se quitó cobardemente la vida en un búnker subterráneo, negándose a enfrentar las consecuencias de su maldad. Alemania fue reducida a escombros humeantes, sus ciudades más hermosas convertidas en paisajes lunares de destrucción, millones de alemanes muertos o desplazados, el país dividido y humillado internacionalmente durante décadas. Lo que había comenzado con odio hacia el pueblo judío terminó en ruina total, desolación nacional y vergüenza que perseguiría a Alemania durante generaciones.
Y solamente 3 años después de la caída del Reich, en 1948, algo sucedió que impactó al mundo entero y confirmó que las promesas de Dios son inquebrantables. Israel renació de las cenizas del Holocausto como un fénix surgiendo del fuego destructor. Sí, mientras Alemania caía en pedazos bajo el peso de su propia maldad, Israel se levantó milagrosamente de las cenizas de la destrucción más sistemática que había enfrentado jamás. Los sobrevivientes del Holocausto, esqueletos vivientes que habían emergido de campos de concentración, regresaron a la tierra prometida con una determinación que solo puede explicarse como sobrenatural. El pueblo judío, que había estado disperso durante 2000 años, que había sido perseguido en cada continente, que había sobrevivido pogrom tras pogrom, expulsión tras expulsión, genocidio tras genocidio, tenía una nación nuevamente. Era como si Dios mismo hubiera respondido a la maldad de Hitler con un milagro extraordinario que proclamaba al mundo entero: mis promesas son eternas, mi pueblo es indestructible y mi pacto permanece para siempre. Y lo había hecho, porque las promesas de Dios no pueden ser quebrantadas por tiranía humana, no pueden ser alteradas por decreto político, no pueden ser anuladas por fuerza militar. Su pueblo no puede ser destruido jamás, sin importar cuán poderosos sean sus enemigos. Aquí hay algo sobrecogedor para reflexionar, algo que debería hacer que cualquier líder mundial pause antes de tomar decisiones relacionadas con Israel. Cada vez que una nación ha intentado destruir al pueblo judío, esa nación ha sido destruida en su lugar, con una consistencia que desafía explicación natural. Le sucedió al poderoso Egipto que los esclavizó. Le sucedió a la arrogante Babilonia que exilió y humilló. Le sucedió a la imperial Roma que dispersó y persiguió. Y le sucedió a la nazi Alemania que intentó el genocidio total. Coincidencia fortuita, patrones estadísticos sin significado. ¿O el Dios de Israel todavía está vigilando sobre su pueblo con la misma fidelidad que prometió a Abraham hace 4000 años? Maldeciré a los que te maldigan, resonó desde el cielo hace milenios. Esto no es un mito fabricado por mentes supersticiosas. Esto no es una teoría especulativa sin fundamento histórico. Esto es un hecho histórico documentado, verificable, comprobable, con consecuencias mortales y reales para aquellos que eligen ignorarlo. En la siguiente parte examinaremos algo menos obvio, pero igualmente real y significativo. Una nación que no persiguió activamente a los judíos como lo había hecho Alemania, pero les dio la espalda traicioneramente en su hora de mayor necesidad desesperada. El Imperio Británico, que una vez fue el imperio más poderoso, extenso e influyente que el mundo jamás había visto, un imperio sobre el cual el sol nunca se ponía. Y sin embargo, después de fallar en apoyar a Israel cuando más lo necesitaba, después de traicionar promesas solemnes hechas al pueblo judío, ese imperio comenzó a desvanecerse rápidamente como vapor en el viento. La declinación catastrófica del Imperio Británico, después de traicionar a los judíos, hubo una época dorada, no muy lejana en términos históricos, cuando una frase se repetía con orgullo en Londres, París y capitales de todo el mundo: el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico. Y esta no era simplemente retórica patriótica exagerada o propaganda nacionalista. Era una realidad geográfica literal. Gran Bretaña gobernaba sobre una cuarta parte de toda la tierra del planeta Tierra y controlaba una cuarta parte de la población mundial total. Su imperio se extendía desde los páramos neblinosos de Escocia hasta las selvas tropicales de Birmania. Desde las praderas heladas de Canadá hasta las playas doradas de Australia, desde los picos nevados del Himalaya hasta las sabanas africanas, desde las islas del Caribe hasta las costas de Hong Kong. Gran Bretaña no era simplemente una potencia imperial entre otras,
Era el imperio supremo, la superpotencia indiscutible, el reino que definía la política mundial, controlaba las rutas comerciales globales, dictaba términos a otras naciones y parecía destinado a gobernar el mundo para siempre. Su marina dominaba todos los océanos del mundo. Sus comerciantes establecían las reglas del comercio internacional. Su moneda era el estándar global. Su idioma se convertía en la lengua franca de la diplomacia y el comercio. Su cultura influenciaba continentes enteros. Pero algo sucedió en el siglo XX, algo dramático y catastrófico que muchos historiadores seculares documentan meticulosamente, pero no conectan con patrones espirituales más profundos. Algo que las escrituras predicen, pero que la academia moderna prefiere ignorar. Echemos un vistazo más cercano y detallado a lo que Gran Bretaña le hizo específicamente a Israel. Cómo traicionó promesas solemnes hechas al pueblo judío y qué tan rápidamente las cosas comenzaron a desmoronarse de manera irreversible después de esas decisiones fatales. Todo comenzó aparentemente bien en 1917, durante la Primera Guerra Mundial, cuando el mundo se desangraba en las trincheras de Europa y los imperios luchaban por supervivencia. Gran Bretaña, necesitando apoyo internacional y buscando aliados en su lucha contra las potencias centrales, emitió la histórica Declaración Balfour. Esta era una declaración oficial del gobierno británico prometiendo solemnemente que ayudaría a establecer un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, la tierra ancestral de Israel, donde habían vivido durante milenios antes de ser dispersados por Roma. Esto le dio esperanza renovada y emocionante a millones de judíos alrededor del mundo que habían soñado durante 2000 años con regresar a Sión. Los judíos habían estado dispersos por todos los continentes, perseguidos en Europa del Este, discriminados en Europa Occidental, exiliados de España, expulsados de Inglaterra siglos antes. Ahora, finalmente, después de 2 milenios de wandering, tenían una oportunidad real, respaldada por la potencia mundial más poderosa, de regresar a casa, de reconstruir su nación ancestral, de cumplir profecías bíblicas que habían sostenido su esperanza durante siglos de persecución. En ese momento crucial, Palestina estaba bajo control administrativo británico después de la derrota del Imperio Otomano, así que Gran Bretaña tenía el poder legal, político y militar para abrir las puertas, facilitar la inmigración y cumplir su promesa solemne al pueblo judío. Pero en lugar de cumplir honorablemente su compromiso, en lugar de mantener su palabra como cabía esperar de una nación que se preciaba de honor e integridad, se echaron cobardemente para atrás cuando la situación se volvió políticamente incómoda. En los años cruciales previos a la Segunda Guerra Mundial, precisamente cuando más se necesitaba honor y valor moral, mientras Hitler estaba ascendiendo amenazadoramente al poder en Alemania, mientras las nubes de guerra se acumulaban sobre Europa, los judíos estaban huyendo desesperadamente de Europa. Familias enteras vendían todo lo que poseían, abandonaban hogares donde habían vivido durante generaciones y trataban desesperadamente de alcanzar seguridad en su tierra ancestral antes de que fuera demasiado tarde. Pero los británicos, en una decisión que los perseguiría históricamente, restringieron severamente la inmigración judía precisamente cuando más se necesitaba compasión. Cerraron herméticamente las puertas que habían prometido abrir. Colocaron cuotas artificiales que condenaron a muerte a miles. En 1939, solamente meses antes de que el Holocausto comenzara oficialmente, cuando las señales de peligro ya eran evidentes para cualquier observador honesto, Gran Bretaña aprobó el infame Libro Blanco. Este documento limitaba cruelmente la entrada judía a Palestina a solamente 75.000 personas durante 5 años.
un número ridículamente pequeño, considerando la crisis humanitaria que se avecinaba, una cifra que representaba una sentencia de muerte para millones. Incluso mientras los judíos estaban siendo cazados como animales en bosques europeos, deportados en vagones de ganado hacia campos de concentración y gaseados en cámaras de muerte diseñadas con eficiencia industrial, los barcos británicos rechazaron despiadadamente a refugiados desesperados. Barcos cargados de sobrevivientes del Holocausto, esqueletos vivientes que habían escapado milagrosamente de la maquinaria de muerte nazi, fueron devueltos a Europa, donde muchos de ellos murieron posteriormente en campos de concentración. La sangre de esos judíos rechazados manchó las manos británicas para siempre. ¿Por qué Gran Bretaña tomó estas decisiones moralmente indefendibles? Algunos historiadores dicen que fue para mantener la paz con vecinos árabes que amenazaban con rebelión. Algunos dicen que fue sobre política compleja del Medio Oriente y consideraciones geopolíticas. Otros sugieren que fue sobre petróleo e intereses económicos que superaron consideraciones humanitarias. Pero sin importar la razón, sin importar las justificaciones políticas o económicas, el resultado fue cristalino. Gran Bretaña traicionó deliberadamente la promesa solemne que le había hecho al pueblo judío en su hora de mayor necesidad. Violó un compromiso sagrado cuando cumplirlo habría salvado millones de vidas. Y de acuerdo al pacto eterno de Dios, establecido en Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Qué sucedió después de esta traición? ¿Cuáles fueron las consecuencias de voltearse contra el pueblo del pacto? La respuesta es tan dramática que toma el aliento. Poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo comenzaba a reconstruirse de la devastación, el Imperio Británico comenzó a colapsar dramática e irreversiblemente, como un edificio gigantesco cuyas vigas de soporte hubieran sido removidas misteriosamente. En 1947, la India, la joya preciosa de la corona del imperio, la posesión más valiosa y estratégica que Gran Bretaña había tenido jamás, obtuvo su independencia en una partición sangrienta que creó también Pakistán. En los años que siguieron rápidamente, como fichas de dominó cayendo en cascada, más de 50 naciones se liberaron del dominio británico en un proceso de descolonización que fue asombrosamente rápido para los estándares históricos. África del Este y África Occidental, desde Nigeria hasta Kenia, desde Ghana hasta Tanzania. El Medio Oriente, desde Irak hasta Jordania, desde Egipto hasta el Golfo Pérsico. El Caribe, desde Jamaica hasta Trinidad, desde Barbados hasta las Bahamas. Una por una, 2 por 2, 10 por 10, el imperio se desintegró completamente como sal disolviéndose en agua. El poder global que Gran Bretaña había construido durante siglos, que había mantenido durante generaciones, se había ido para siempre en cuestión de décadas. Para la década de 1960, el Imperio Británico era poco más que un recuerdo nostálgico preservado en museos, documentales y libros de historia. Y hoy en día, en nuestro mundo moderno, Gran Bretaña es una nación respetada, culta y próspera, pero ya no es una superpotencia mundial que dicte términos a otras naciones. Su influencia es primariamente regional en lugar de global. Su ejército es significativamente más pequeño y menos capaz de proyectar poder. Sus colonias han desaparecido completamente del mapa. Su economía depende de otros en lugar de dominarlos. ¿Podría esta caída dramática, este colapso acelerado de un imperio que había parecido eterno, estar conectado directamente a cómo Gran Bretaña trató a Israel en su momento de necesidad desesperada? Muchos estudiosos bíblicos e historiadores que entienden patrones espirituales lo creen firmemente, porque la cronología es demasiado impactante para ser coincidencia aleatoria.
Gran Bretaña prometió generosamente apoyar a los judíos en 1917 cuando necesitaba aliados. Gran Bretaña traicionó cruel e imperdonablemente esa promesa en las décadas de 1930 y 1940, cuando los judíos más la necesitaban. Gran Bretaña perdió su imperio casi inmediatamente después, en un proceso que fue sorprendentemente rápido para los estándares de colapso imperial histórico. ¿Coincidencia fortuita o consecuencia directa de principios espirituales que operan consistentemente a través de la historia? La evidencia habla por sí misma cuando examinamos el patrón que se repite sin excepción. La historia documentada nos dice que Egipto esclavizó brutalmente a los judíos y cayó de superpotencia a mediocridad regional. Babilonia exilió despiadadamente a los judíos y desapareció completamente como civilización. Roma destruyó sistemáticamente Jerusalén y se desmoronó hasta convertirse en ruinas turísticas. La Alemania nazi cazó genocidamente a los judíos y fue aplastada hasta convertirse en escombros. Gran Bretaña le dio la espalda traicioneramente a los judíos en su hora más oscura y perdió un imperio global en décadas. El patrón no podría ser más claro, más consistente o más imposible de ignorar para cualquier observador honesto. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, resonó desde el cielo hace milenios. Incluso los imperios más poderosos, más extensos, más aparentemente permanentes, no están por encima del pacto eterno de Dios con Abraham y sus descendientes. A continuación, examinamos a los Estados Unidos de América, la superpotencia moderna que una vez bendijo generosamente a Israel y experimentó prosperidad sin precedentes, pero que en años recientes podría estar comenzando a cambiar peligrosamente su posición histórica. Podría ser la siguiente gran potencia en la fila para experimentar las consecuencias de este patrón espiritual. ¿Qué sucede cuando la potencia líder mundial comienza a presionar políticamente a Israel, a distanciarse diplomáticamente, a exigir concesiones que comprometen su seguridad? La respuesta podría ya estar desarrollándose ante nuestros ojos en tiempo real, y las señales de advertencia son cada vez más difíciles de ignorar. No te pierdas la conclusión impactante de esta investigación histórica. Suscríbete ahora y activa la campanita para recibir notificaciones de contenido que podría cambiar tu perspectiva del mundo para siempre.